Muchas gracias y tardes para todas. Es un placer estar con ustedes otra vez. Bueno, hoy vamos a estudiar Elizabeth. Elizabeth, la mujer, ella era una mujer completamente y totalmente dedicada a Dios. Y vamos a estar en Lucas. Si quieren abrir sus Biblias a Lucas, el capítulo 1. Lucas, el capítulo 1. Estaríamos quedándonos en Lucas. El versículo que yo escogí para hoy se encuentra en Josué 24:15b. Josué 24:15b. Y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este versículo es muy corto porque Josué está pidiendo, hay que escoger hoy a quién van a servir. Y él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, Elizabeth fue una mujer conocida por dos lugares en la Biblia. Ella era la madre de Juan el Bautista y ella era la primera persona que reconoció el Salvador del mundo, Jesucristo, cuando Jesús estaba en el vientre de su madre María. Su nombre Elizabeth quiere decir uno que adora a Dios y ella seguro que adoraba a Dios. Su hijo Juan quiere decir la misericordia o el favor de Dios. Juan Bautista, el Bautista, iba a preparar el mundo para el ministerio de Jesús. Ella era un hombre que iba a anunciar la venida del Mesías. Lucas 1:5. Vamos a empezar en Lucas 1:5. Lo voy a leer. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Elizabeth era una hija de Aarón, que significa que ella era de la línea de los sacerdotes. Ella era levítica. Su esposo Zacarías era sacerdote y fue escogido por Dios para quemar incienso en el tabernáculo algunas veces al año. Y ese fue un privilegio para los sacerdotes especiales que estaban muy, muy dedicados a Dios. Voy a decirles algo de el tiempo en que ellos estaban viviendo. No sé si se acuerdan que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habían pasado 400 años y fueron años de silencio total de Dios. Nadie había escuchado nada de Jehová. Silencio total. La nación de Israel por siglos había esperado la llegada de su Mesías, pero no llegó. En el tiempo de Elizabeth, Israel fue dominado por Persia y muchos de ellos habían entregados en la sociedad pagana y habían rechazado o olvidado de la venida del Mesías. Ellos estaban viviendo en el pecado y el estado moral de ellos estaba muy, muy pecaminoso. Bueno, también ellos estaban sufriendo bajo Roma. Había persecución. Si pueden recordar que yo les he dicho antes, la nación de Israel esperaba su Mesías, que él iba a llegar como rey y que él iba a ser como David, un guerrero que iba a pelear para ellos, iba a salvarlos y librarlos de la persecución. Pero ellos perdió por completo el sentido de la venida de Cristo. Lucas 1:6 dice, está hablando de Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. La Biblia asegura que estos dos, Elizabeth y Zacarías, eran justos en los ojos de Dios. También eran irreprensibles
Esa es una palabra muy grande, pero quiere decir que ellos obedecieron todos los mandamientos y todas las ordenanzas de Dios. Los dos eran del linaje de sacerdotes y tenían una bendición especial de Dios. Entonces es lógico que Dios les iba a escoger para algo muy especial. Vamos a leer Lucas 1:7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Cuántas veces hemos escuchado una mujer que era estéril? Ellos no tenían hijos y ya tenían edades muy avanzadas y no sabían, la Biblia no nos dice, pero los comentarios estaban adivinando que ellas tenían alrededor de 100 años. Ellos habían servido a Dios fielmente y eran buenos ejemplos para la gente. Pero en aquellos tiempos es interesante que una señora sin hijos estaba considerada una mujer muy pecaminosa. Los judíos pensaron que una mujer estéril fue un castigo directamente de Dios y que esta mujer debe ser excomunicado de la nación. No tener hijos también le daba una excusa para el esposo para pedir el divorcio. Pero obvio que Zacarías no quiso un divorcio de ella. Y ella también aguantando años estéril era una prueba para que le podría haber afectado mucho. Era el deber y el papel de la esposa dar hijos a su esposo, en especial hijos varones. Seguro que ellos dos habían orado mucho para un hijo, pero Dios no había contestado la oración. Y en esta época es interesante que cada mujer, entre las que estaban esperando la venida del Mesías, cada mujer entre las hebreas estaba pensando, ¿seré yo la madre del Mesías? Yo creo que muchas señoritas pensaron esto. Bueno, adivino que Elizabeth había vivido una vida muy difícil de la gente criticándola por ser estéril, por no tener hijos, menospreciándola. Pero es interesante por Lucas, por eso Lucas declara en el versículo bien con Dios y no era problema espiritual. No, Lucas 1:8-10, vamos a tener que leer un poquito de Zacarías porque él tiene mucho que ver con la historia. Lucas 1:8-10. Aconteció que ejerciendo a Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Zacarías se fue al templo para ofrecer el incienso. Los sacerdotes servían 2 tiempos al año y cada tiempo duraba 2 semanas. Entonces, él iba a durar 2 semanas dentro del templo. Bueno, siendo que toda la multitud de gente estaba fuera del templo orando, nos puede decir que era un día o un tiempo muy especial, pero no nos dijeron cuál fue. Lucas 1:11-12 dice, y se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Aquí es el hombre de 100 años, él entra al templo y se le apareció un ángel del Señor. Zacarías estaba bien asustado y turbado y se llenó con temor. Tenemos que recordar que ya habían pasado 400 años y sin escuchar nada de la voz de Dios, sin ver un ángel, nada, silencio total. Y con razón, Zacarías se llenó con temor y susto. Él no esperaba nada así. Él seguro estaba pensando, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Quién es esto? ¿Qué estará pasando? Bueno,
En Lucas 1, 13 al 17, lo voy a leer. Lucas 1, empezando con 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. En este versículo nos dice que él era nazareo. El versículo 16, y hará con muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel anunció que Elizabeth iba a tener un bebé, un varón, y que él iba a ser un hombre muy especial delante de los ojos de Dios, y que muchos hijos de Israel iban a convertir al Señor por medio de las predicaciones de él. Él estará lleno del Espíritu Santo y va y para la venida, para preparar la gente para la venida del Mesías. Bueno, vamos a leer ahora Zacarías 1, Lucas 1, 18 al 20. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado al hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, por no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías no lo pudo creer. Soy viejo, mi mujer es vieja. Yo no puede ser. Somos avanzados de edad. Podemos entender sus pensamientos. Yo creo que yo habría dicho la misma cosa. El ángel Gabriel se identificó como mensajero de Dios y ahora te quedas mudo por no me haber creído. Y Zacarías tendría que ser mudo hasta que nazca el bebé por no creer el ángel. Y yo pensaba, ¿cuántos años había orado por un niño? Podemos entender las dudas de él. Ya habían pasado hace años atrás el poder para ellos tener bebé. Ellos tenían demasiados años para tener bebé, pero un versículo memoria nuestro, no hay nada imposible para Dios. Dios puede hacer todo. Bueno, Lucas 1, 21 al 23, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplido los días de su ministerio, se fue a su casa. La gente que estaba fuerte esperándolo, que salga, pensaron que Zacarías había visto una visión en el santuario o algo así. Y después de terminar las 2 semanas, no pensaron nada más. Él volvió a casa para contar lo que había pasado a su esposa. Bueno, vamos a leer versículos 24 al 25. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. De repente, Elizabeth concibió. Y dice que ella se recluyó en casa por 5 meses. ¿Cómo respondió ella a estas noticias? ¿Corrió a sus amigas para decir, ay, estoy embarazada? No, no hizo nada así. Se fue al templo para ponerse de pie y anunciar, ¿adivinen qué? No. Ella decidió estar en casa
5 meses para comunicarse con Dios. Ella sabía que Dios le iba a quitar las críticas de la gente. Ella estaba tan agradecida con Dios. Y eso diciendo que ella se quedó 5 meses en casa, la Biblia no nos dice, pero yo cuestiono, a lo mejor la gente no sabía que estaba embarazada. Puede ser que sí, puede ser que no, pero ella estaba muy gozosa porque su hijo iba a ser alguien muy especial, iba a preparar el camino para la venida del Mesías. Y ella estaba tan agradecida con Dios por contestar la oración de ella y su esposo. Y ella quiso expresar su gratitud, pero también yo creo que ella estaba un poquito realista. Ella tendrá la responsabilidad de criar este niño de santidad y obediencia a Dios. Y ella tendrá que pasar mucho tiempo en comunión con Dios para hacer el trabajo tan duro, especialmente con los años. Yo soy testiga a ver que con cada año es más difícil hacer las cosas. Y con ellas, con 100 años, le era muy difícil levantar un bebé, cambiar pañales, bañar etcétera, 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 que tenía que hacer. Pero ella tenía fe en Dios. Bueno, Lucas 1, 26 al 38 es una pausa en la historia porque cuenta la historia de María. Y cómo le apareció el mismo ángel Gabriel. Y yo digo que Gabriel estaba muy ocupado en estos días, ¿verdad? Porque 400 años de silencio y de repente Zacarías, María y José, los tres recibieron una visita del ángel Gabriel. Él está muy ocupado. Bueno, Lucas 1, 39 a 45, empezando con Lucas 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, porque el ángel le había dicho del embarazo de su tía Elizabeth. Versículo 40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María fue a visitar a Elizabeth y al ver a María, el bebé de Elizabeth saltó en el vientre. Inmediatamente Elizabeth, sin María decir nada, María no le había dicho, adivine qué, tía, voy a tener el Mesías. Ella no dijo nada. Inmediatamente Elizabeth sabía que María era la mujer escogida para dar luz al Mesías. Y dijo, ¿por qué me da Dios la bendición que la madre de mi Señor me visita? Y yo creo que Dios mandó a María a la casa de Elizabeth para confirmar y para consolar a María que Dios estaba obrando. Lucas 1:56 dice, y quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Bueno, María se quedó con su tía por 3 meses y yo adivino que estos 3 meses eran tiempos de Elizabeth enseñando y discipulando su sobrina. Hay que recordar que María era una señorita de no más que 15 años, 15, 16 años. Elizabeth era una mujer sabia, dedicada a Dios y había vivido muchos años sirviendo a Jehová. Ella tenía mucho para enseñar a esta jovencita María. Y no podemos olvidar que María llegó para visitarla, pero estaba sola. No se había casado. Pero por eso María se fue donde Elizabeth. Yo adivino que Elizabeth tenía un mini instituto bíblico para María durante estos 3 meses. Y la información y sabiduría de Elizabeth en sus años
fue compartida todo a María. Elizabeth dio el nombre a María en el versículo 43, la madre de mi Señor. Bueno, el Espíritu iluminó a Elizabeth que María era la escogida por Dios, que toda la nación había esperado. Y no hubo manera en que Elizabeth podría saber esto antes. No hubo celular, no hubo WhatsApp, no hubo texto en aquellos días, ni teléfono, ni nada, para que María podía llamarlo. Ay, voy a visitarte, tía, adivino que no. María no había dicho nada de su embarazo, ni a su prometido José. Gabriel le avisó a María del embarazo de Elizabeth y ahora el Espíritu Santo estaba avisando a Elizabeth del embarazo de María. Los dos sabían las noticias antes de hablar el uno con la otra. Elizabeth consoló, guió y animó a esta señorita sola, esta señorita que no era casada. Seguro que no confundida, pero un poquito pensativa de lo que estaba pensando. Las palabras de Elizabeth en Lucas 1, 42 a 43, seguro que era una gran bendición y un ánimo para María. Yo creo que María llegó donde Elizabeth muy pensativa, pensando y con preguntas. Ay, tía, ¿qué pasará con José, conmigo y con José? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? En estos tiempos, María tenía fe en Dios, pero tenía que estar pensativa de lo que estaba pasando. Y en estos tiempos también la gente podría llevarla, una señorita embarazada sin ser casada, podrían llevarla fuera de la ciudad, apedrearla hasta la muerte. Pero Elizabeth le aseguró que todo era de Dios y Juan iba a anunciar la venida a Jesús y que María iba a dar a luz al Mesías. Elizabeth habló a María. Fue una gran ayuda, yo creo, una gran ayuda y ánimo para María. Elizabeth era una hija de Dios y no dudaba, no cuestionaba, sino creyó que lo que Dios estaba haciendo. Lucas 1:57 dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Bueno, María salió, volvió a su casa y después de la salida, Elizabeth dio a luz. En Lucas 1:58 al 60 dice, y cuando oyeron los vecinos y los parientes de Dios que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Eso me hace pensar que ellos no sabían antes de que ella estaba embarazada. El versículo 59, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondieron su madre y dijo, no, su nombre es Juan. Todos estaban felices y regocijando con ellos. Y como costumbre, la gente, obvio que van a llamar el bebé después de el mismo nombre de su padre, Zacarías. Pero Elizabeth dijo, no, su nombre será Juan. Y sigue que Zacarías escribió en una tabla que su nombre es Juan y Zacarías pudo hablar. Después de tantos meses, qué difícil. Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan el bebé, siendo bebé y niño, recibió enseñanzas de su padre, quien era sacerdote, y de su mamá, Elizabeth, quien seguía tan fiel a Dios, quien estaba tan dedicada a Dios. Sus padres de Juan sabían que su hijo iba a ser algo muy especial.
Lucas 1:15 al 17 dice que él era nazareo. Y si pueden recordar de la historia de la mamá de Sansón, un nazareo era lleno del Espíritu Santo. Fue escogido por Dios antes de nacer, fue dedicado a Dios. No pudo beber alcohol, no pudo cortarse el pelo y no pudo acercarse a un cadáver. Recordamos a Sansón. Pero es interesante, en el versículo 80 dice que él estuvo, el niño crecía y se fortalecía, pero estuvo en lugares desiertos. Dice que él estuvo en el desierto hasta que empezara a predicar a Israel y bautizar a los convertidos. Se dice en los comentarios que probablemente Zacarías y Elizabeth murieron cuando Juan era joven, porque ellos estaban con mucha edad cuando Juan nació. Y yo pensaba en la manera en que Juan el Bautista murió. Y ojalá que Elizabeth no estuviera viva cuando Herodes mató a Juan, porque pidió la cabeza de Juan Bautista encima de un plato. Y así murió él, Juan Bautista, de la prisión. Pero también para mí un poco triste que ellos no podían ver el ministerio de su hijo. Es un poco triste que Elizabeth como madre no pudo vivir muchos años con su hijo, pero ella aprovechó y ella enseñó todo a su hijo para que él pudiera servirle a Dios. Versículo 80 dice que el niño creció y estuvo en lugares desiertos. No sabemos a qué edad salió a casa, o parece ser que era temprano, o cuándo salió, si debido o a la muerte de sus padres o debido a su dedicación al Señor. Lucas 3:2 dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, cuando Dios lo llamó a salir, a empezar a predicar y bautizar a la gente. Él estaba en el desierto. Bueno, Juan predicaba y muchos entregaron al Señor. Bueno, triste que los padres no podían observar todo esto. Y si pueden recordar, Juan Bautista bautizó a Jesús para empezar su ministerio. Hay lecciones que podemos aprender de esta mujer tan dedicada a Dios. Y yo he sacado varias lecciones que para mí me han hablado. Primeramente, Dios quiere siervos fieles. Dios quiere que seamos nosotras, siervas fieles. Elizabeth era irreprensible en los ojos de Dios. Ella siguió Dios y obedeció todos los mandamientos. Ella vivía una vida completamente dedicada a Dios. Era un buen ejemplo. El mandato para nosotras está en Mateo 6:33. Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os serán añadido. Ese es un mandato. ¿Cómo es mi vida? ¿Cuán dedicada soy yo a Dios? Yo tenía que preguntarme después de estudiar, ¿cuán dedicada soy yo a Dios? Bueno, ella no era perfecta, ella pecó, era pecadora, pero era un buen ejemplo y ella era un siervo fiel. ¿Soy yo un buen ejemplo? ¿Qué dice mi vida? Yo creo que todos podemos dar o ser más dedicadas a Dios que somos. ¿Cómo podemos ser más dedicadas? Este es repetición, repetición, repetición. Se cansan de escucharlo, de oírlo, pero hay que orar. Hay que formar una relación de Dios para poder ser más dedicadas a Dios. Puede ser que usted está diciendo, yo quiero ser más dedicada a Dios. Yo quiero estar más cerca de Dios. Hay que orar, hay que leer la palabra de Dios. Hay que estar en la palabra de Dios. No de vez en cuando, no solamente los domingos, pero cada día, memorizando la palabra de Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios. Elizabeth era un buen ejemplo para nosotras. Ella era irreprensible.
Yo no me considero a mí irreprensible de ninguna manera, pero ella era, y es un buen ejemplo para mí. Deben estar en una iglesia fundamental que le va a alimentar espiritualmente. Y si ustedes están bajo la predicación del pastor Alex, están en una iglesia bastante buena, una iglesia fundamental que el pastor les está alimentando espiritualmente. Eso sí es cierto. Hay que seguir los mandamientos y hay que dejar control a Dios nuestras vidas. Eso es como podemos ser más dedicados a Dios. Bueno, otra lección. Dios tiene que ser nuestro enfoque, especialmente cuando estamos manejando las pruebas de la vida. Elizabeth tenía un problema grave. En aquellos tiempos estaba estéril. Y en aquellos días no había niños para adoptar. No había manera de, hoy hay tantas maneras que una mujer puede quedarse embarazada. En aquellos días era de Dios. Ella estaba estéril, sin hijos. Y ella recibió críticas de la gente durante toda su vida. Y seguro que la gente le acusó de ser una pecadora de primera clase. ¿Cómo reaccionó? Ella no se puso ni resentida ni amarga. Ella siguió con fe en Dios, porque ella tenía sus ojos puestos y fijados en Dios. Los problemas vendrán a nuestras vidas, es seguro. Si nunca han tenido problemas, créanme, vendrán, porque así es la vida. La única manera de soportar los problemas es poner los ojos en Dios. Muchas veces, cuando estamos en problemas, estamos fijando en el problema, pensando día tras día y nos afanamos, preocupamos, lloramos, gritamos. El secreto es fijarnos en Dios, comunicar con Él. Los problemas no desaparecen, pero el enfoque cambia todo el sentimiento, todos sus sentimientos, porque estamos pensando en Dios. Y Dios quiere ser nuestro enfoque. Él quiere que enfoquemos en Él. Otra lección, y esta es de la vida de Zacarías. Nosotros podemos creer las promesas de Dios. Cuando Gabriel llegó donde Zacarías con el aviso del hijo, Zacarías no lo creyó. Nada. No, eso no puede ser. No creyó en lo que Dios dijo. Y él era un hombre irreprensible en los ojos de Dios. Él tenía bastante fe. Él se fue a casa y contó a Elizabeth y ella creyó, pero él no creyó. Ella no dudó, pero él sí. Y la pregunta que yo tendría, creemos que Dios está con nosotros, creemos en las promesas de Dios. En la palabra de Dios hay miles de promesas para nosotras como creyentes. Creo yo en las promesas para proveer las necesidades, pero tenemos que estar leyendo la palabra de Dios para encontrar cuáles son las promesas. Hay muchas que Dios nos va a acompañar, Dios nos va a proveer nuestras necesidades, nos va a ayudar, nos va a confortar, etcétera. Bueno, otra lección, Dios quiere que pasemos tiempo con Él. Eso fue para mí un buen ejemplo de Elizabeth. Cuando ella recibió la noticia de su esposo que iba a tener un bebé, ella recluyó en casa por 5 meses. ¿Para qué? Para estar con Dios. ¿Qué ejemplo? Y a mí me hace preguntar siempre, ¿cuánto tiempo paso yo cada día con Dios? Es una buena pregunta que cada una de nosotros debemos preguntarnos. ¿Cuánto tiempo paso yo cada día? Ella estaba tan agradecida para con Dios. Y también yo adivino que ella estaba pidiendo, Dios, enséñame cómo criar este niño tan especial. ¿Tenemos corazones agradecidos? Yo creo que vivimos en un mundo muy egoísta pensando en sí mismo. Hay que orar que Dios nos dé corazones
agradecidos y que pasemos tiempo con Él cada día, porque yo escuché un pastor una vez decir, cada día Dios está en el cielo ahí esperándonos y debemos reunirnos con Él todos los días. Bueno, hay otra lección que yo vi en esto. Dios quiere que compartamos la salvación y la palabra de Dios con otros. Elizabeth tenía años en el Señor. Ella era una viejita. Ella aprovechó de la visita de María para discipular, para enseñar, para animar, para ayudar. Era una mentora para ella. Y yo estoy segura que en el templo ella había ayudado a muchas mujeres, había animado, ella estaba animando a las mujeres, estaba ayudando, enseñando, discipulando. Muchas de nosotros llevamos años en el Señor. Hay algunas que llevamos años en el Señor y debemos estar compartiendo y animando a otros, a nuestros hijos, a nuestra familia, a los amigos, a los vecinos, a los enfermos. Nosotros tenemos la verdad, tenemos la Biblia, tenemos la salvación. Hay que orar pidiendo que Dios nos mande a alguien que podemos animar. Hay veces cuando otras personas necesitan a alguien para andar al lado de ellos y animarlos. Esta semana yo estaba leyendo la Biblia y uno de mis versículos, siendo misionero, es Mateo 28:19. Dice, id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Y yo pensaba, ¿qué quiere decir este versículo? Porque, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a la iglesia, nos sentamos, salimos para la casa, volvemos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos, cantamos, leemos la Biblia, escuchamos un buen mensaje, volvemos a la casa y no obedecemos este mandato. El mandato es id. 2, id. ¿Qué quiere decir este versículo? No podemos ir, dice, ir a todo el mundo. Todo el mundo está a nuestro lado. Es el vecino, es el amigo. Debemos ir a invitar gente a la iglesia. Debemos ir a testificar. Debemos ir donde una enferma. Debemos ir y servir a Dios, animando y orando a otros. Es este mandato de 2 letras nos debe animar a empezar a irnos y testificar. Pueden repartir un folleto, ¿no? Ni tiene que decir una palabra. Puede repartir un folleto. Yo les dije varias veces, mi hijo, y es repetición, al fin del año, él pide 3,000 folletos y los mandan a la casa y llegando a noviembre, octubre, se ha repartido 3,000 folletos. Bueno, ya dejo de predicar. Otra lección. Hay que enseñar a sus hijos el camino de Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? ¿Cuántas veces? Elizabeth sabía que su hijo iba a ser dedicado a Dios antes de nacer. Y era su responsabilidad enseñarlo las cosas de Dios, a discipularlos, a discipularlo. Ella dedicó su hijo a Dios. Ella enseñó a su hijo todo lo que él tenía que saber para servirle a Dios. Y una cosa de Elizabeth, ella no tenía 30, 40 años para enseñarlo. No sabemos la cantidad de tiempo que Juan estaba en casa de sus padres, pero a lo mejor cuando era joven, no, bueno, adolescente o joven no muy viejo, salió de la casa. Bueno, ella tenía que enseñar. Su tiempo para hacer todo esto era muy corto, pero lo hizo. Me hizo pensar en Sansón. Y si pueden recordar, es obvio que aunque Sansón fuera nazareo,
separado para Dios, los padres no le enseñaron bien. Nosotros tenemos que estar instruyendo, discipulando a nuestros hijos, no dejando el trabajo en la iglesia. La iglesia nos aporta, nos ayuda, pero es nuestra responsabilidad como madre. Y ahora que tengo nietos, yo estoy discipulando a algunos de mis nietos. Otra lección. Yo puse esta lección porque yo he entrado en la tercera edad. Y la lección es esta. Dios utiliza la gente de la tercera edad. ¿Sabían esto? Y esta historia prueba esto. Dios usó Zacarías y usó Elizabeth en sus años muy avanzados. Me da cuenta que en muchos instantes una persona de la tercera edad está considerado como inútil, que no tiene valor. Ay, él es un viejito, tiene canas, tiene arrugas, no vale para nada. Pero esta historia nos dice que Dios utiliza las personas de la tercera edad. Y si hay algunas de ustedes como yo que están en esta edad, pida que Dios le dé algo para hacer para la obra. Pide al pastor, pastor, ¿qué puedo hacer? Aunque esté en la puerta para saludar a la gente, aunque hacer llamada telefónica para animar. Yo quiero servirle a Dios. Nunca he dicho, nunca debemos jubilarnos de ser cristianos. Podemos jubilarnos del trabajo, claro, pero de ser hija de Dios, no hay jubilación. Y un ministerio para las de la tercera edad puede ser la oración. Puede ser que no puede salir mucho, que le duelen los huesos. Hace años atrás había una señora que a la verdad nunca la habíamos conocido, pero ella oraba por nosotros, para el ministerio en Colombia. Ella oraba por años y por años, cada día por nosotros. Ella estaba en una silla de ruedas. Ella no pudo salir, pero pudo orar. Y ella se puso a orar por todos los misioneros. Y mi sugerencia es que póngase a orar, no importa la edad, que tenga un cuaderno y anote todas las peticiones. Yo tengo un cuaderno y anoto las peticiones y oro. Y otra lección que yo he visto es, Dios quiere que estemos llenos del Espíritu Santo. Y tengo que explicarlo. En el momento que aceptamos a Jesucristo como Salvador personal, el Espíritu Santo llega a vivir en nosotros. Él está sellado y nunca va a salir, nunca vamos a perder la salvación. Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo. Ella reconoció a Jesús como su Salvador. Y mi pregunta es, si hay alguien que está escuchando que no ha llegado a ser una hija de Dios, que no ha pedido perdón por sus pecados, no salga hasta que tenga los pecados perdonados y que llegue a ser hija de Dios. Y después de ser salva, Dios obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Dios por medio del Espíritu Santo viva dentro de nosotros. Y yo tengo una lista de 30 y pico maneras en que el Espíritu Santo nos quiere ayudar. Pero muchos creyentes viven con el Espíritu Santo apagado porque hay pecado en su vida. Y la Biblia nos dice, si hay pecado en la vida, Dios no nos escucha. Y el Espíritu Santo está apagado. El Espíritu Santo nos da consolación, nos da dones, vive en nosotros, nos guía, nos enseña, nos ayuda a orar. Él interprete la Biblia para nosotros, nos da fuerza para hacer la voluntad de Dios, convence del pecado. Pero nosotros tenemos que dejar que Dios controle nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Él no va a tomar control sin mi permisión. Para vivir como Elizabeth, dedicada y controlada por Dios,
Tenemos que ceder control al Espíritu Santo. Y como dije, que no vivamos con el Espíritu Santo apagado en nuestras vidas. Hay que dejar control a Él. Acepte la muerte de Jesucristo en la cruz como sacrificio por sus pecados. Hay que confesar con la boca y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos y será salvo. Y después de la salvación, hay que dar control al Espíritu Santo. Bueno, Elizabeth era una mujer muy especial. Ella seguía a Dios en todo. Ella era irreprensible. Esa palabra me hizo mucho pensar. Ella estaba tan fiel y tan dedicada a Él en todo lo que hizo. Ella servía a Dios al lado de su esposo. Su embarazo fue un milagro. Dios le dio un hijo muy especial, un hombre que iba a preparar el mundo para la llegada del Mesías. Ellos vivían vidas irreprensibles en los ojos de Dios. Ella es digna de ser un buen ejemplo para nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo es mi vida? Cada una tiene que decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo voy a dedicarme a Jehová. Voy a ceder lugar al Espíritu Santo que controle mi vida, que Dios controle mi vida por medio del Espíritu Santo. Pero yo y mi casa servimos a Jehová. Elizabeth escogió servir a Dios. Cada día o escogemos a servir o escogemos a no servir. Es nuestra decisión. Y puede ser que hay alguien que está viviendo en casa y es la única persona que es creyente. Está bien. Usted sola tiene que decir y tiene que escoger, yo serviré a Dios. Yo voy a servir a Dios con todo mi corazón. Bueno, nunca vamos a llegar a ser perfectas, pero podemos llegar a servirle a Dios con todo el corazón. Bueno, ella es una mujer que podemos copiar nuestras vidas. Ella estaba tan dedicada, completamente dedicada al Señor. Bueno, oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por la vida de Elizabeth. Señor, te damos tantas gracias que ella era tan buen ejemplo para nosotros, que podemos copiar, que podemos anhelar ser como ella, tan dedicada a ti, que pusiste tu mano de bendición sobre la vida de ella y su esposo. Te damos tantas gracias por este ejemplo. Otra vez te damos tantas gracias por los ejemplos en la palabra de Dios de las mujeres que podemos estudiar y podemos aprender. Señor, ayuda a cada dama, a cada mujer que está escuchando a poner su vida en las manos de ti y que ceder control de nuestras vidas y que dejamos que tú obras por medio de nosotros. Señor, te damos tantas gracias por contestar nuestras oraciones, que seamos mujeres fieles a ti. Y en el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén.